metida de pata con las redes sociales en el capítulo pasado. Seguimos con nuestro tema de este capítulo. Perdón. ¿Qué pasa con el perdón? Bueno, quiero iniciar con este dicho muy reconocido. En el detrás de cámara pueden ver que es de Shakira. Ya. Es que no Shakira digas lo eso. dijo. Ya, otra vez eso. Bueno, la frase es esta cuestión de el perdón es de sabios. El perdonar es de sabios. El perdonar es de sabios. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué opino del perdonar es de sabios? Creo que es totalmente real. Ok. Porque perdonar no significa seguir. Perdonar no significa olvidar. Creo que el perdón es un acto hacia uno mismo. Yo te perdono porque ya no quiero que me duela a mí. Y entonces, si soy una persona sabia, no me quiero hacer daño a mí. Entonces, hasta cierto punto sí creía que esto es real. Es que mira, creo que el perdón es una cuestión, híjole, ahora sí de un conflicto social y de opiniones completamente opuestas, porque justamente está esta cuestión del perdonar es de sabios, te ayuda a sanar, pero sinceramente creo que el perdón no siempre es necesario y no siempre se puede perdonar. Híjole, estoy de acuerdo que no siempre se puede perdonar o que cuesta mucho perdonar, pero hasta cierto punto es que yo creo que ahí es donde entra esta contradicción de decir, o esta mala idea de que perdonar quiere decir te sigo permitiendo estar en mi vida. No necesariamente, o yo no lo veo así. No, completamente. Y muchas veces hasta me ha tocado ocasiones que a mí me toca perdonar sin que me hayan pedido perdón. Es que justo creo que eso es de lo más complicado del perdón cuando tienes que perdonar, cuando alguien te hizo daño, pero ni siquiera tiene la intención de pedírtelo. Es que, ¿sabes qué? Si algo yo he aprendido, que cuando tú tienes estos resentimientos, este enojo, hasta cierto punto odio hacia una persona que te dañó y no llegas a perdonar, la que vive feliz eres tú. La otra persona a lo mejor, y más si no siquiera tiene la intención de pedirte una disculpa, vive su vida feliz. Ni siquiera está pensando en ti. Y aquí uno está, maldito desgraciado, me hizo esto y esto y esto y esto, y hasta sientes que la panza se te revuelve y vives de malas. Por eso te digo que no necesariamente el perdonar quiere decir que te voy a aceptar en mi vida. ¿Sabes qué? Ya pasó esto, me dañaste muchísimo, pero ya te suelto. Ya no influyes en mi vida, te perdono. Tendrás tus motivos, a lo mejor nunca las voy a entender, pero ya no permito que tú sigas influenciando en mi vida o en mi estado de ánimo. O sea, en lo que te estoy entendiendo es como el perdón lleva a perdonar a la persona, pero no lo que te hizo sentir. Creo que al revés. El perdonar te lleva a dejar de sentir lo que te hizo sentir sin importar la persona. Es que yo ahí sí creo que no, porque creo que puedes llegar a perdonar o no perdonar a la persona justamente por lo que te está haciendo sentir. O sea, este sentir creo que es lo que va a determinar si puedes llegar a perdonar o no a la persona. Justamente, pero el perdonar, es que a ver, creo que tenemos que partir desde ¿qué es perdonar para ti? ¿Qué es el perdón? Es que bueno, ahí ya es un concepto bastante amplio, pero sí soy de la idea de que definitivamente el perdonar no es olvidar, pero sí es soltar lo que te está afectando. Y entonces con esa definición, que estoy totalmente de acuerdo, que es soltar lo que me está haciendo daño, perdono las acciones. Ya como persona, quién me lo hizo no me interesa. Perdono lo que me está haciendo daño. Suelto lo que me está haciendo daño. Es que creo que más que perdonar es justo eso.
Yo no voy tanto a aprender a perdonar, porque definitivamente creo que hay cosas que nunca vas a poder perdonar. Pero creo ¿Que que no vas sí, a poder perdonar o que no vas a poder olvidar? ambas. Porque volvemos a lo mismo, no se olvida. Uh-huh. Pero sí creo, o sea, y es esto de que creo que hay situaciones o hay personas a las que nunca vas a poder perdonar y creo que está bien, pero entonces sí es trabajar en soltar Uh-huh. esta emoción que a ti te está carcomiendo. Uh-huh. Porque justo veía a un señor que decía esto, ¿no? Que a veces no, que, y es como muy parecido a lo que dice Jodorowsky de que el perdón, el odiar o guardar resentimiento Uh-huh. es pues una forma de seguirnos tragando veneno Uh-huh. pensando que le Esperando va a que la afectar otra al le... otro. Uh-huh. Entonces creo que no va por ahí, o sea, creo que, o también esta forma de seguir el resentimiento, de seguir con el odio, pues es una forma de no querer soltar a la otra persona, porque nos sigue a través de este sentimiento de odio, de resentimiento, seguimos vinculados con la persona. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Entonces, creo que es justamente trabajar en eso, no trabajar tanto en el perdón, sino en desvincularte de la persona. Pero entonces yo creo que va de la mano. Porque en el momento que tú logras esa desvinculación, le quitas tanta importancia, le quitas toda la importancia a la otra persona, que es, ya no siento nada por ti. Ni bueno ni malo. Te perdoné. Pero eso es perdonar. Para mí sí. Para mí perdonar es justamente soltar lo que me hace daño. O sea, yo me pongo a pensar, tenía una chava que decía, vengo de un divorcio súper tóxico, y yo me la paso enojadísima, como si estuvo, o sea, seguía conectada con el ex por el tema de que lo odiaba. O sea, dice, me hizo demasiado daño. Y entonces dice, yo quiero perdonar, no porque quiero volver con él, no eso, dice, ya no quiero sentirme tan enojada. Obviamente ya trabajándolo en terapia y todo esto, llegó un momento que dijo, es que ya, lo perdoné. No voy a volver a hablar con él, no le voy a hablar para decirle, oye, ya te perdoné, o sea, no. Pero ya solté el daño que me hizo. Lo recuerdo. Recuerdo que en su momento sufrí mucho, recuerdo que en su momento me dolió hasta más no poder. Pero si ahorita yo lo veo hacia atrás, digo, ya no duele. Ya lo solté. Y ahí es cuando ella dijo, ya lo perdoné. Entonces para mí sí, para mí el decir, ya no duele, pues hasta cierto punto es perdonar. Que ojo, no, lo que te decía, no, para mí no es lo mismo el te perdono a sigo contigo o te perdono, y que también hay personas que pueden perdonar y seguir con la persona, pero ya entra otro tema que es la confianza. Claro. O sea, que es te perdono lo que hiciste, pero como no lo olvido, dañaste la confianza y entonces toca volver a construirla, ¿no? Pero ya ahí puedo decir, te perdono que he decidido seguir contigo. Es que, a ver, justo, creo que en las anotaciones viene que hay, o sea, podemos ver, o al menos así creo, formas de manejar el perdón, ¿no? Que está justamente esta cuestión que mencionas ahorita de te perdono, pero ayúdame a volver a confiar en ti porque vales la pena. Exactamente. Porque realmente creo que vales la pena. Y entonces ahí es, perdono la acción que hiciste que me hizo daño. Sé que tú no eres esta mala persona y creo que vales la pena. Y entonces aprendo a perdonar la acción que tú hiciste y a soltar eso. Y ayúdame a construir otra vez. Y todo lo que se fractura. Exactamente. Entonces, en esta lógica, para mí sí el perdón va de la mano con las acciones más que con la persona. Pudiera ser, porque bueno, creo que también otro punto que ponemos es lo que mencionabas al principio de te perdono, pero no te quiero en mi vida. O sea, que es esta frase conocida que me encanta y se me hace sumamente poderosa de te perdono porque te quiero, pero me alejo porque me quiero. Exactamente. Sí, y esta cuestión creo que también se puede entender. Pero creo que el otro punto, y es a donde voy, es justamente esta cuestión de no te perdono, pero suelto para que no me afecte. Pero entonces en el momento que tú dices no te perdono,
te sigue doliendo. Es que no necesariamente, o sea, creo que sí es esta cuestión de hay cosas que nunca vas a poder perdonar, o puede que sí, pero que bueno, spoiler, va a aparecer algo así en la recomendación. Son ciertos temas que a lo mejor es irnos a los extremos si tú quieres, pero es una forma de plasmarlo. O sea, creo que muchas personas, y no me gusta poner los extremos, para ver qué tanto realmente tú puedes perdonar una violación. Puedes aprender a soltar lo que te pasó, lo que te hizo vivir, pero perdonar tal cual a la persona. Es que, ¿sabes qué? Yo sí siento, digo, obviamente el caso de una violación es algo fuertísimo, que a lo mejor pues, tú nunca lo vas a poder soltar del todo, a menos que lo trabajes y digas, ok, ya no me duele, o sea, vivir por esto estuvo horrible. Es que ya. creo que es eso, o sea, lo trabajo para poder soltar y que ya no me siga afectando. Digo, creo que es algo, aquí se en está mis hablando conductas, en mis miedos, pero a la persona en sí. Pero es que no necesariamente es que tengas que perdonar a la persona, es simplemente decir, por ejemplo, una relación que una violación que puede ser un desconocido, pues no realmente ni siquiera puedes como decir, te estoy odiando a ti, desconocido, o sea, ¿sabes? O sea, sí lo puedes decir, obviamente, y sí lo puedes sentir. Pero a ver, vamos a las estadísticas. Sí, Más del 80% de las violaciones es alguien cercano. Pero es que justamente a eso voy. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Puedo soltar y puedo perdonar la acción para que a mí ya no me duela, pero en la vida te quiero volver a ver, porque eres un patán, porque eres eso, porque para mí no eres una buena persona y no te quiero volver a ver. Y el perdón, por eso digo, no es a la persona a la que se debe perdonar, es la acción para decir, necesito que ya no duela, necesito como soltar eso para que ya no duela. Es que creo que ahí... Pero ahí vamos a un punto muchísimo más fuerte de decir, a ver, híjole, o sea, es un trauma mucho más, que como si tú a lo mejor sí, a lo mejor ya entendiéndolo de ese punto, te puedo decir, sí, a lo mejor en algún momento va a haber cosas que no podamos perdonar. Pero es que, o sea, y vuelvo a lo que te decía de, me choca irnos a los extremos, porque creo que el irnos a los extremos es cuando podemos entender o aceptar un poco más estas cuestiones. Pero puede ser algo que a lo mejor es insignificante, pero a ver, ojo, yo no te pienso, ni quiero, ni puedo perdonar esta situación que a lo mejor es algo no tan fuerte. Por eso te digo, o sea, yéndonos a no tan extremos, ¿no? Yo te puedo decir, yo en lo personal, en un pasado, una relación bastante tóxica de ambas partes, que me costó muchísimo soltar, pero sí te puedo decir, hoy en día te puedo decir, ya lo perdoné. No lo quiero en mi vida, no me lo quiero volver a topar ni en pintura, pero ya lo perdoné. ¿Por qué? Porque para mí el odiarlo implicaba darle demasiada importancia. Y dije, ya no quiero ni siquiera que tenga esa importancia en mi vida. Lo trabajé en terapia, trabajé la parte tóxica de esa persona, mi parte tóxica, o sea, todo esto. Y no quiero volverlo a ver, no lo considero una buena persona, pero ya lo perdoné. No sé, es que creo que el perdonar y... o L o la mega R, ¿no? El perdonar creo que sí es muy diferente a aprender a soltar, que muchas veces va de la mano, sí, pero no necesariamente una lleva a la otra. Okay. Yo, o sea, al igual que tú, pongo un ejemplo mío. Por ejemplo, antes de que falleciera mi papá, pues yo tenía como 5 años sin dirigirle la palabra. Okay. Empieza a ponerse muy mal y todo. Sus hermanas me buscaban y si era un conflicto, una me llegó a colgar el teléfono, por ejemplo. Pero después, o sea, platicando con mi hermano, el más grande, sí fue de que, oye, a ver, me dice burra, papá, neta, ya está muy mal, no estaría de más, entiendo si no quieres venir, pero no está de más. Dije, bueno, pues, va. Llego, estaba ahí, ya de verdad estaba muy mal, de ya al punto de que a veces hasta se le iba la onda. Y sinceramente, o sea, estuvo esta cuestión de no necesité ni pedir perdón ni que él se disculpara porque me sentí tranquila. Y sí fue esta parte de solté. Perdoné, no sé. Ok. ¿Qué necesitarías que pasara o qué necesitarías sentir para decir sí perdoné?
Es que no vi necesidad de perdonar. Porque, y justo como te lo dije a ti hace poquito, yo te puedo decir que mi papá como hermano fue un excelente hermano, como artista, impresionante artista, como amigo excelente, pero bueno, a mi mamá ya le tocará calificarlo como pareja, pero como papá fue muy mal papá. Y creo que los tres podemos, o sea, los tres hijos podemos decir lo mismo. ¿Qué nos podemos ir a la justificación de, ay, es que pues nadie le enseñó a ser papá, ¿no? Porque mi papá quedó, o sea, sus dos papás se murieron cuando él tenía como 7, 8 años. Entonces, pues, ¿quién le enseñó a ser papá? Y puedes empezar a como a justificar. Pero la realidad fue que le falló como Pero papá. la realidad es que como papá fue un pésimo papá. O sea, nunca estuvo presente. Fue un papá distante que a lo mejor a mí sí me dicen de que, ay, es que tú eras la princesita de papá. Pues sí, porque era la niña y la única, y la más chiquita y la única niña. Pero de ahí a que, o sea, que me trajera como trofeo de que mi de princesa, tú sentirte la princesa, a que realmente fuera buen papá, pues son cosas diferentes. Pero es justo esta cuestión de, ok, yo puedo llegar, y me acuerdo que una vez en terapia revisé este tema y justo dije esta justificación, ¿no? De, es que pues nadie lo enseñó a ser papá. Y me acuerdo que mi psicóloga de aquel entonces me dijo, pues es que a veces duele menos justificarse, ¿no? Y yo, ¿y tú de cómo? Magdalena en ese momento. ¿Te pago para que me trates así? Pero entonces creo que es justamente ahí esta cuestión de, a ver, no sé realmente si logro perdonar o no esa cuestión, porque tampoco estuvo la disculpa de por medio, pero creo que sí es algo que logré simplemente soltar. Pero tú misma dijiste, no había necesidad de perdonar. Sí. Entonces, ¿cómo perdonaste algo que no hay una necesidad de perdonar? Porque simplemente lo solté. Pero eso no quiere decir que realmente haya perdonado. Pero ya no te genera malestar. Ahorita ya no me genera malestar. Bueno, sí me puse medio chipi ahorita, pero... pero pásame un Kleenex. Pero pásame un Kleenex. No, pero realmente es que creo que es esa cuestión, que realmente el perdonar, de decir te perdono y todo lo que implica el perdonar, es muy diferente a aprender a soltar. Porque creo que sí, el perdonar es esta cuestión también de puedes alejarte o no de la persona, pero ya el sentir algo negativo, entre comillas, a la persona también desaparece. Y en el aprender a soltar, creo que esa negatividad no necesariamente va a desaparecer al 100%. Ok. Sí, esa parte la puedo entender. Porque puede ser esta cuestión de, o sea, yo ya solté, trabajé y todo, pero si te vuelvo a topar, híjole, no quiero volver o sea, no te quiero ver. Te va a molestar. Exactamente, o sea, no es de que en mi vida cotidiana me sigas afectando porque ya te solté, pero de ahí a que realmente te perdoné, es donde creo que no. Es que yo creo que ahí es donde entra la parte de perdono, no olvido. Es, si te vuelvo a topar, no se me va a olvidar todo lo que me hiciste. Y ojo, muchas veces soltamos y ya no nos duelen, como dices tú, en la vida cotidiana, pero no quiere decir que esos sentimientos no van a regresar. Ah, claro. O sea, puede decir, ya en mi vida cotidiana no te pienso, no te nada, no influyes, pero como dices tú, si te vuelvo a ver, me va a regresar la sensación porque te estoy viendo después de tanto tiempo. Y entonces a lo mejor ahí es cuando dices tú, no he perdonado. Porque si te sigo viendo, sigo creyendo que eres esta mala persona, me sigues generando un malestar. Y entonces a lo mejor me doy cuenta que perdono, el día que te vuelva a encontrar, ya no me generes nada. Pero mientras tanto, a lo mejor no he perdonado. No sé, yo sigo diciendo que son cosas diferentes y que no es necesario perdonar para sanar. ¿Qué implicaría el no perdonar? Es que creo que aunque no perdones, puedes llegar, insisto, a sanar. Pero entonces, ¿qué función tendría el no perdonar? Creo que también es mucho como una protección. Y también el protección y límites. Vuelvo al mismo ejemplo de la violación, ¿no? Porque creo que también luego, y es algo que se ve mucho en familia, y sobre todo cuando el violador es un familiar, esta cuestión de que lo tienes que perdonar porque es... Sí, claro, entra así. Porque es tu papá, es tu hermano, es bla, 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 bla.
Y es ahí donde creo que justamente es donde digo, es que no necesitas perdonarlo y no tienes por qué perdonarlo. Ujú. Puedes seguir con tu vida, sí, aprendiendo a poner límites. Y creo que es el no te perdono, es parte también de poner un límite. Entonces el no te perdono se convierte a un tema de límites y un tema de un aprendizaje. Sí, y también de el no normalizar algo, Sí, totalmente de acuerdo. ni minimizarlo. Ni minimizar, sobre todo el minimizar. Estoy de acuerdo en la parte donde tú dices, no tienes por qué perdonar si tú no quieres hacerlo. Totalmente. En esa parte sí es, nadie te puede obligar ni a perdonar ni a soltar si no quieres o no estás listo para hacerlo. Sí creo yo que cuando perdonamos, desde mi punto de vista, sanas más, o te puedes vivir un poco más pleno, porque ya no hay algo haciendo ruido, o como lo dices tú, a lo mejor el perdonar se transforma y evoluciona a un aprendizaje o a una manera de poner límites. Entonces, sí son cosas distintas, sí obviamente va a haber situaciones, unas más graves que otras, unas más difíciles de perdonar que otras, dependiendo de tu contexto, dependiendo de tu historia, dependiendo de tus creencias, todo. Pero a lo mejor te puedo decir, en la vida perdoné una infidelidad. Y tú me dices, para mí eso es, no pasa nada. Pero sí creo que el perdonar, al fin de cuentas, no es tanto para la otra persona. Eso sí lo creo firmemente. Que no se necesita una disculpa para poder perdonar. Que no se necesita que tú me vengas de rodillas y diciéndome perdón. Porque así, aunque lo hagas, y si yo no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Y si te quiero perdonar, aunque no estés enfrente de mí pidiendo perdón, lo voy a hacer. O sea, creo que el perdonar sí es un tema muy, muy personal. Sí, y justo esto que mencionas, ya cerrando el tema, voy a parafrasear y medio traducir una entrevista que vi de una chava que justamente habla de esta cuestión de perdonar, que realmente ella se empieza a cuestionar esta cuestión de qué tanto realmente necesitamos que la persona nos diga, te lastimé, lo siento, me siento fatal, me arrepiento. Esto que mencionas de venir de rodillas a pedir perdón, ¿no? Y menciona, y estoy completamente de acuerdo, que claro que es bonito que te lo digan, pero ¿realmente necesario? No. Y ella menciona, ¿no? Que esta cuestión de creer necesitar es como si no supiéramos nosotros lo que sucedió y cómo nos hizo sentir. ¿A qué se refiere? Como si la otra persona al venir y disculparse es como si ya nos diera el permiso de sentirnos bien. De sentirnos y de sentirlo. Entonces, justamente esta cuestión, y terminando, es que no necesitamos que la otra persona venga y te pida perdón, como decimos, para perdonar o sanar, soltar, sino que porque justamente alguien, y es el cuestionar que alguien que tuvo el poder de destruirte y lo utilizó, ¿por qué volver a confiar que esa persona puede reconstruirte? Porque darle también ese poder, ¿no? Es decir, y es justo ahí cuando también menciona el qué tan necesario entonces es el pedir perdón. Sí, Digo, el escuchar el perdón. Yo siento que no es necesario escuchar que alguien te pide perdón. Ni tampoco perdonar. No, ni tampoco perdonar. O sea, si lo ves desde el punto de perdonar hacia la otra persona, estoy de acuerdo, no es necesario. O sea, es tu tema. Y el escuchar el perdón es, o el tratar de entender por qué actuó como actuó, de nada te sirve. No va a cambiar el hecho que ya te lastimaron, ya te dañaron. O sea, sí, esta cuestión de que alguien tuvo el poder. Esa parte, esa frase se me hizo súper fuerte. Tienes el poder. Alguien que tenía el poder de destruirte y lo utilizó. O sea, sabiendo el poder que tenía, híjole. ¿Por qué confiar en que? ¿Por qué le vas a seguir dando el poder para que te construya? Entonces él va a decidir cuándo estás bien y cuándo estás mal. Exacto. Híjole, sí se me hace súper fuerte. Entonces, este tema da para muchísimo más. Escríbanos qué piensan. ¿Ustedes perdonan o no perdonan? ¿Es necesario perdonar o no? Va a haber también una segunda parte más adelante de esto, que es todo lo contrario, es el aprender a pedir perdón. Que yo creo que es más difícil todavía. Bueno, no sé, ya lo veremos. Síguenos en todas nuestras redes de qué pasa con... No, en Twitter, no tenemos Twitter, pero sí tenemos... Voy a abrir un Twitter solamente para poder decir que nos digan en Twitter. Pero sí tenemos mientras Instagram, Facebook,
Spotify y YouTube. Mientras nos pueden seguir ahí, en lo que abro el Twitter, se los prometo. Y en qué pasa con, y también si quieren un proceso terapéutico, nos pueden seguir en Kepri. Muchas gracias. Kepri tampoco tiene Twitter, ¿eh? Pero también va a tener. Van a estar ligados. Y vámonos a las recomendaciones. Vámonos a las recomendaciones. Bien, para la recomendación de este capítulo un tanto controversial, les vamos a recomendar, lo pueden encontrar tanto en libro como en película. La película sí la encuentran, según yo, en Netflix, Amazon, pero de Estados Unidos, pero en YouTube la pueden encontrar sin problema. Y el libro también es muy conocido, entonces en cualquier librería. ¿Cuál es esta recomendación? La cabaña, que habla justamente del tema y creo que queda súper bien. En pocas palabras, y para no dar muchos spoilers, pues es una persona que vive por un proceso bastante traumático, una situación desgarradora, donde después recibe una carta como un citatorio para ir justo a una cabaña, y quien lo está esperando es justamente la sorpresa. Y justo la película, el libro hablan de este tema del perdón. Entonces, perdonar o no y cómo hacerlo. Sí, entonces vean, léanlo, den sus opiniones y también digan qué les parece este tema, si ustedes están de acuerdo con perdonar o no perdonar.